Sí, perfecto. Ok, pues vamos a iniciar el día de hoy nuestra segunda sesión del seminario Intervenciones ante la conducta suicida. Hoy estamos transmitiendo desde Isayana, mi centro de salud mental y psicoterapia. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a comenzar con la presentación del doctor José Ramón Vega Ávila, que él es psicólogo clínico con licenciatura y maestría por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es psicoterapeuta psicoanalítico por la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica del Bajío. Cuenta con doctorado en el programa Fundamentos y Desarrollos en Psicoanálisis en Madrid, España. Es psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, autor del libro Freud en los comienzos, editado por Plaza y Valdés en el año 2006 aquí en México. Además cuenta con 7 libros en coautoría. Funge como psicólogo clínico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Estado de Querétaro y es miembro del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro. Fundador. Él es miembro fundador del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro. Ya tenemos la presentación, el inicio de la presentación que ustedes ven, y entonces vamos a dar inicio con su exposición. Lo vamos a escuchar para que él nos vaya dando la señal del cambio de diapositivas, doctor, y entonces pues adelante lo dejo con nuestro auditorio. Muchas gracias. ¿Se supone que ahorita estaría la presentación puesta? No. Vamos a iniciar con la primera. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Juan Carlos, que me ha hecho el favor de compartir este espacio conmigo. Me ha invitado y lo cual estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí con todos ustedes en un foro muy importante a nivel nacional y que por lo que estuve viendo también, hay compañeros psicólogos que están en otros países también escuchándonos, lo cual me da mucho gusto. Por otra parte, también quiero saludar a todos aquellos psicólogos dedicados a la prevención del suicidio o a la intervención en crisis. Yo pertenezco a un equipo de trabajo que aquí en la ciudad de Querétaro hacemos intervención en crisis y acudimos en el momento en el que una persona es contactada por el 911 porque alguien llamó y acudimos para tratar de disuadirla en su intento de suicidio, atenderla ante cualquier delito sexual que pueda sufrir, violación, abuso, acoso, violencia familiar, intrafamiliar. Y todos estos eventos también acudimos no solo a personas que se han suicidado y atendemos a las familias, a los sobrevivientes, sino que también a otras personas que tienen una muerte, si no por suicidio, sí de manera sorpresiva y que la familia está muy afectada. Bien, mi trabajo no está la primera lámina y hay que darle play a la presentación. Está yendo hacia adelante en vez de hacia atrás. Hacia atrás. Más todavía. Más atrás. 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 Vamos, ahí está como en la tercera. Tendría que ir, pero tienes que darle play a toda la presentación para que se abra completa, Juan Carlos. Es un botoncito que ya está, esa es. Bien, me gustó mucho esta imagen porque la cuestión del suicidio trato de relacionarla, voy a comenzar por la conclusión. Todo este esfuerzo y todo este trabajo ha sido bajo el cobijo de la Secretaría de
de Seguridad Pública y bajo el Departamento de Interdisciplinario que pertenece a la Dirección de Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Querétaro, el municipio de Querétaro. El tema, les decía yo, es lo humano con su relación en lo sacrificial. La primera cuestión que quiero dejar como en claro es que algunos suicidios, por lo menos algunos suicidios, tienen un cierto viso de sacrificio. Y por lo mismo, en la medida de que esto es así, lo sacrificial y lo que sería el suicidio estaría en estrecha vinculación con aquello que es humano. Por lo cual nosotros tendríamos que ir perfilando qué sería esto humano que existiría en la persona, ¿sí? Porque desde las ciencias naturales, una persona no es más que un organismo biológico y la parte social es estudiada por la sociología, que por cierto puede ser curioso, pero se considera a Durkheim el inventor, el creador, el que descubre el método sociológico, pero es a través de una investigación sobre el suicidio. O sea, esto ya me parece a mí relevante. Es decir, que la sociología, tratando de entender aquello que le es propio de lo social, ingresa o accede a través de una investigación sobre el suicidio. Con lo cual, lo humano sería algo privilegiado en el contexto de las personas que atentan contra su vida. Es decir, las personas que se hacen daño serían personas que estarían poniendo en juego lo más humano de sí, y además en cierto tono de sacrificio. Esa sería la hipótesis bajo la cual estaría yo trabajando estos minutos que con ustedes compartiré, ¿verdad? Bueno, Freud desde 1930 publicó un trabajo que se llama El malestar en la cultura. Sí, podemos ir avanzando hasta la lámina de Freud, donde aparece una edición que déjenme decirles que el primer idioma al que siguiente, ahí. Esa es una edición de una editorial mexicana que se llama Ixtlacíhuatl, que casi a la par que Biblioteca Nueva fueron las primeras editoriales en el mundo en hacer una traducción del alemán. Sí, de hecho, al francés se acaba de traducir hasta hace muy poco las obras completas de Freud. No estaban traducidas de manera íntegra, solamente los que ellos consideraron los principales trabajos. También, por otra parte, el trabajo que hizo Strachey, de alguna manera, fue posterior al que hizo Ballesteros en esta traducción. Ya posteriormente, Echeverría haría otra. Pero a mí me gustó presentar esta, que es nuestra edición mexicana de las obras completas de Freud. Son las de Ballesteros, pero son una editorial mexicana. Pues el nombre yo creo que es bastante claro que es mexicana, es Ixtlacíhuatl. Bien, en este texto Freud plantea que el hombre, para vivir en sociedad y vivir en una cultura, para empezar, tiene que renunciar o tiene que aceptar, restringir sus apetitos pulsionales, porque si no fuese así, esta persona no podría convivir, porque lesionaría a terceros, no respetaría derechos. Es decir, cuando nosotros no renunciamos a una satisfacción de nuestros deseos y necesidades de manera importante y de manera amplia, entonces pues podemos hasta terminar en la cárcel, ¿verdad? Es decir, porque lesionaríamos a otras personas. Ahora, como en este sentido del vivir en la cultura, el sacrificio, me gustó un ejemplo de un monje tibetano, un monje budista, que después de que él se suicida, da lugar a múltiples suicidas
en muchos lugares y no es que lo pusiera de moda. Realmente el suicidio como una forma, se diría como una forma altruista, se ha venido practicando desde hace muchísimo tiempo, desde la antigüedad. La siguiente lámina, Juan Carlos, por favor. Bien, este monje Thi Hua es un monje vietnamita, budista, mahayana, que se quitó la vida inmolándose a lo bonzo. De hecho, con él se inaugura este adjetivo o esta forma de definir el suicidio particular que él cometió. La siguiente, Juan Carlos, por favor. Esta es una de las fotografías que se realizó en un momento cuando él estaba ya siendo consumido por las llamas, y lo hizo porque los monjes tibetanos estaban siendo perseguidos, acosados, muchas veces masacrados, y sus templos estaban siendo destruidos y atacados. Para pedir él que no lo hicieran, que detuvieran esa violencia contra sus compañeros y contra sus hermanos, fue que él llegó a una calle muy importante en Saigón frente a una embajada para quitarse la vida. Posteriormente muchos monjes budistas hicieron lo mismo en las calles, en otras ciudades también. Y esto es algo como muy extraño, que un budista arrebate una vida. Se supone que un budista respeta toda forma de vida. No son capaces ni de atentar contra ningún insecto, porque todos los seres vivos, todos los seres vivientes pueden ser reencarnación de almas, pueden estar. De hecho, cuando desentierran cadáveres que han sido sepultados, ellos no tratan de rescatar los gusanos de los cadáveres, porque también pueden haber almas reencarnadas en esos gusanos. Es decir, la actitud frente a la vida de un budista es de muchísimo respeto. Entonces, algo que se dice de los budistas es que por ellos nunca se va a hacer una guerra, porque ellos serían incapaces de matar a nadie, que sería mucho más probable, como vemos en este caso, que ellos se quiten la vida, y lo hacen buscando un bien común, un bien para todos los demás. Es decir, están tratando de beneficiar a otros con su sacrificio. Bien, la siguiente lámina, Juan Carlos, por favor. La siguiente. Esta lámina hace referencia a una ciudad, Numancia, que en el 133 años antes de Cristo, Numancia era acosada por los romanos, y cuando no pudieron resistir más y los romanos estaban a punto de entrar, ellos sabían que una vez que los romanos entraran, ellos iban a ser convertidos en esclavos. Entonces, para evitar esto, hicieron un suicidio colectivo, aunque los más pequeños en realidad fueron asesinados por sus madres, y después las madres fueron asesinadas por sus esposos, por sus parejas, por sus padres, y todos terminaron entre sí quitándose la vida. En realidad, no sé si se pueda llamar propiamente un suicidio colectivo, porque más bien da la idea de que se mataron entre sí, pero con consentimiento de ello, es decir, para escapar de la esclavitud. Es decir, desde muchísimos años en la antigüedad, estas prácticas para escapar de la esclavitud y de los tormentos y de las torturas fue algo muy común. La siguiente lámina, por favor, Juan Carlos. Emil Durkheim, les decía yo, llamó a estos suicidios, los llamó altruistas. Cuando una persona se quita la vida pensando en un bien que va a llevar a cabo en otras personas, cercanas, allegadas o no, haciendo este trabajo, alguien me decía, pues hubieras mencionado a los kamikazes japoneses, ¿no? Que también
Sabían que iban a la muerte porque iban a estrellar sus aviones, pero esto lo hacían como en honor a su emperador, y lo hacían un poco drogados, un poco ebrios, y tal vez esto no fuese como muy válido, porque al parecer pues serían casi como manipulados y no se aseguraría que todos en realidad venían a ofrendar esta vida, ¿verdad? Entonces, Durkheim llamó a estos suicidios, los llamó altruistas. La siguiente, por favor, Juan Carlos. Bien, la siguiente, por favor. Bien, Jesús en el Monte de los Olivos le pide al Padre, a su Padre, que le evite el cáliz que está por probar, ¿no? Es un sacrificio que Jesús va a hacer porque su Padre se lo pide. Este sacrificio no es para beneficio de su Padre, y este es un elemento que todo el tiempo voy a querer estar subrayando, porque lo sacrificial no va nunca en beneficio de quien hace el sacrificio. Es decir, la persona que comete un suicidio no se beneficia así de este acto. Es decir, siempre el beneficio vendrá a ser de terceros. Y por ejemplo, aquí el Padre Dios, que le pide a Jesús, su Hijo, que se sacrifique y que sea crucificado, entonces no es que Dios Padre vaya a ser como el beneficiario de este sacrificio, sino que el beneficiario del sacrificio aquí sería la humanidad. ¿Y cuál es el beneficio que tiene la humanidad? Pues el perdón de los pecados y la resurrección y la vida eterna. Este es el regalo que Jesús viene a dar con su sacrificio, pero el sacrificio de Jesús es volverse hombre. En realidad, Jesús cuando se convierte en hombre y viene a padecer todas las carencias, todos los sufrimientos que da la carne, todas las abstinencias, todo lo que una persona o un ser humano viene a sufrir, ese es el verdadero sacrificio de Jesús. Entonces, cuando en realidad Jesús va a ser crucificado, más bien lo van a sacar del sufrimiento y del sacrificio. No se puede pensar tanto que el sacrificio de Jesús sea ser crucificado. La siguiente, por favor, Juan Carlos. Este es otro de los ejemplos en donde un niño va a ser sacrificado. En este caso es Isaac, que está a punto. Es David quien va a sacrificar a su hijo Isaac. Y Dios, a través de un ángel le detiene porque Dios le estaba probando si era leal y obediente. Es decir, los dioses a veces piden sacrificios. Y no son sacrificios para estar contentos, sino son sacrificios para perdonar pecados. La siguiente, Juan Carlos. Esta es una escultura en donde está representado el beso que Judas Iscariote le da a Jesús. Judas Iscariote era el tesorero de los apóstoles. Y por cierto, siempre fue muy honrado y además fue muy eficaz. De hecho, cuando Jesús está en la última cena, le dice a Judas, ve a cumplir tu tarea, ve a hacer tu cometido, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y entonces él va y ofrece entregar a Jesús por unas monedas, y entonces en el Sanedrín le dice a los sacerdotes que va a señalar a Jesús con un beso para que lo puedan aprender, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí está Judas, que está a camino con el dinero. Ya se supone que ya entregó a Jesús, ya le dieron su dinero y entonces ya se va. Pero generalmente, de hecho yo lo consulté con algunas personas cercanas,
que creían que Jesús cuando es crucificado, Judas se suicida o se quita la vida cuando lo aprenden y comienza a ver toda la tortura que comienza a pasar Jesús. Pero al parecer algunos estudiosos establecen que Judas no se quita la vida ahí, sino hasta la resurrección, cuando Jesús ha salido de la tumba y ya se presenta con los apóstoles. Entonces es hasta entonces que Judas se quita la vida. Lo curioso de esto es que en algún momento, que no se sabe bien en qué momento, Judas regresa el dinero al Sanedrín y los sacerdotes consideran a este dinero como producto de una venta y que con ello han entregado a Jesús. Y entonces es un dinero que le pertenece a Judas. Entonces no se pueden quedar con él porque no les pertenece, le pertenece a Judas. Y entonces deciden, a nombre de Judas, comprar un terreno en donde después va a ser sepultado, después de que Judas se suicida, va a ser sepultado Judas y va a ser un lugar en donde sea un sitio donde los suicidas van a ser sepultados. Porque se va a pensar que los suicidas no tienen acceso a los cementerios que son sagrados. Es decir, no puede juntarse el cuerpo de un suicida con otro en un lugar que es sagrado. Y esto me parece que todavía es una postura en donde en realidad, aunque se le admite en los cementerios católicos, generalmente se piensa que el juicio sobre los suicidas, el juicio de Dios es bastante duro y que se espera que como Dios es magnífico, omnipotente, muy generoso, puede perdonarles el haber atentado contra su vida, porque una de las características de la vida es que no nos pertenece. Ok, más cerca. Que la vida no nos pertenece, o sea que le pertenecería a Dios. Entonces alguien que toma su propia vida estaría tomando algo que no es suyo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, lo mismo cuando una persona le quita la vida a otra, cuando hay un asesinato, esto tampoco tiene perdón. Esto es uno de los castigos que se le aplican, es uno de los castigos más grandes que puede tener una persona cuando le ha quitado la vida a otra. La vida es lo más sagrado, ¿no? Y a este respecto voy a hacer algún comentario para después pasar a esto de lo que es la vida en el ser viviente o en el sujeto humano, ¿no? Entonces, cuando alguien quita la vida, está cometiendo uno de los pecados más grandes que puede haber. La única manera, esto es muy interesante, la única manera que se le puede exculpar a alguien de quitarle la vida a otro es que esté loco, es la enfermedad mental. Y curiosamente, la Iglesia solamente cuando la persona que se quitó la vida se le sospecha, se le piensa que de alguna manera es porque sufría algún estado de enfermedad mental, es que entonces se le puede perdonar su acto suicida a quien se quitó la vida, solamente si estuviera loco. Y curiosamente, una de las características que dan acerca de las personas que se quitan la vida es que entre más diagnósticos psiquiátricos tengan sobre sí, por ejemplo, que sean limítrofes y además que tengan depresión y además que tengan esquizofrenia, es decir, entre más vayan agregándose a la persona suicida, o que antes de suicidarse se le considera una persona con riesgo suicida, porque si además de los diagnósticos psiquiátricos pueda tener otras conductas también de riesgo, como son las adicciones, esto ya convierte a esta persona en alguien que está relacionado con un posible acto suicida.
De hecho, la ideación suicida siempre se va a encontrar con relación a enfermedades mentales o a adicciones. Bueno, este valor de la vida sobre todas las cosas es algo que incluso es más importante porque el ser humano, señaló Freud en una de sus primeras concepciones de lo que sería el conflicto psíquico, es decir, que el ser humano es el portador de la vida en el sentido genético, que él es portador de la transmisión de la vida misma, es decir, que él no es creador de la vida. Cuando él se muere, si no ha transmitido en descendencia esta vida, muchas veces se considera como una vida perdida, Entonces, lo que mata en sí un sujeto es esta sustancia, vamos a llamarle divina, esta sustancia eterna que no ha sido creada por él y que cuando la destruye también la posibilidad de su transmisión, ¿sí? Entonces, a esto Freud le llamó pulsión de vida, a esto. Y la pulsión de muerte la relacionó más con la finitud del sujeto, o sea, el sujeto termina muriendo, la persona termina muriendo, ese es su tánatos. No es que él tenga mucho tánatos y se quite la vida, no, su conflicto es que va a tener que renunciar a la vida, es decir, su propia caducidad le enfrentará a la muerte. Y quizá esta sea, hay un filósofo, ¿no?, que dice que este es el mayor problema del ser humano, es decir, que se reconozca como un ser mortal, ¿no? Heidegger ya lo decía, el ser para la muerte, el sujeto es un ser para la muerte, ¿verdad? Entonces, esto de ser portador de algo que no te pertenece, que solamente se te otorga, te lo apropias, pero que no eres dueño de él, pasa también con el lacanismo y con la concepción del lenguaje. El sujeto es inmerso en el mundo simbólico del lenguaje, pero no le pertenece y es nada más portador de él. Y entonces habla algo, es un discurso que él expresa y que nunca sabe lo que realmente él está diciendo. En esto sería muy similar de que el sujeto es portador de algo que desconoce y que de alguna manera le va a trascender. Es decir, así como en lo genético él puede seguir continuando con su estirpe, ¿sí?, también va a otorgar a otros un mundo simbólico a través del contacto de la crianza y de la educación que tiene con otros. Bien, seguimos con otra lámina, por favor. Teóricamente, ahí está una lámina del ADN que todos seríamos portadores de para este trabajo hice un trabajo escrito que les van a hacer llegar, hay otras cuestiones que también abordo y que, bueno, ya se enterarán, pero que ya nada más tengo 10 minutos para cerrar, según estoy viendo, para dar espacio a alguna conversación. Bien, la siguiente lámina, por favor. Ahí está la representación de la finitud del ser humano, ¿sí? Fue Camus el que decía que el suicidio era realmente el verdadero problema de la filosofía. Es decir, el suicidio eleva a esto como el gran problema de lo humano. No es quitarse la vida, sino que de lo humano nos hace tomar en nuestras manos algo que no nos pertenece y que sería la vida misma. Entonces, a mí me llama mucho la atención algo que escribió Camus y que dice: si tú tienes una razón para vivir, esa misma razón la puedes tener para morir. Si esa razón falta, tú puedes morir. Y muchas personas, no es que a veces se quiten la vida, toman el auto y se matan y dicen que es accidente, o simplemente enferman de algo muy grave y al poco tiempo mueren. Es decir, hay una pérdida en relación con lo humano, una pérdida que puede ser real, simbólica
imaginaria, anticipada, ¿sí? Es decir, pero puede ser una pérdida que tiene un accionar presente e inmediato. Bueno, bien, la siguiente lámina, por favor. Este es un esquema del lacanismo en donde Lacan, digamos que encuadró, porque es un cuadro, enmarcó, esta estructura que sería lo imaginario, lo real y lo simbólico. Si ven, por ejemplo, en este esquema, que no es el único esquema, de hecho hay otros esquemas muy similares que dan proporciones diferentes. La S corresponde al mundo de lo simbólico y el mundo de lo real es más pequeño que el del simbólico, pero el mundo de lo real es todavía más pequeño que el del mundo de lo imaginario. Aunque habría que calcular las áreas, pero evidentemente la mitad del cuadro sí está asignado hacia el mundo simbólico. Es decir, nosotros somos fundamentalmente seres simbólicos, no tanto seres orgánicos. Es decir, esto de ser orgánicos correspondería a la R del mundo de lo real. Con lo cual, el estudio del viviente a través de la biología, eso sería un estudio muy pobre, muy raquítico y realmente muy limitado. La siguiente, por favor, Carlos. Aquí un esquema de cómo está esto de que el ser humano es fundamentalmente un ser simbólico, aunque aquí la parte de lo simbólico pueda estar expresada a través de este multitud de símbolos, de signos religiosos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y aquí está esto de Heidegger, ¿no? Que dice, en cierta manera, solo al morir puedo decir en términos absolutos, soy yo. O sea, ahí realmente nada nos sobrevive, ni nuestros hijos, ¿eh? El mundo simbólico de uno no es el de nuestros hijos siquiera. O sea que los hijos podrán portar algunos emblemas, algunos significantes nuestros, pero tampoco tendrán manera de expresarlo ni de entenderlo. Siguiente, por favor. Bueno, estoy prácticamente al final ya de esta situación, de esta conversación. Quisiera nada más ofrecer algunos ejemplos con los que yo me he topado y de los cuales surge, voy a ofrecer nada más 3, de los que de alguna manera se puede ofrecer testimonio, ¿no? Uno de ellos es que nosotros como... Sí, la presentación, no, vamos a dejarla. Y una persona de unos 35, 40 años que ha sido detenida por personal policíaco y le apartaron de un puente y le tenían en una patrulla. Entonces acudimos nosotros y llegamos prácticamente minutos después para poder atender a esta persona, que por cierto, no es mi tema la intervención, pero la intervención tiene que estar plena de respeto y de no discriminación y de contacto con la dignidad humana. No quería dejar de decirlo. Pero si la intervención no está plena de dignidad humana y no contactamos con el ser humano que está ahí, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, cuando yo hablé con él, él me decía que él se quería quitar la vida porque él era un ser sagrado. Y entonces que él sabía que estaba siendo perseguido porque él era un estorbo y le iban a matar. Entonces, esta persona decía que no quería que nadie llevara el pecado de tener sus manos manchadas de sangre, de su sangre sagrada, y que por eso él tenía que acabar con su propia vida. Es decir, él estaba haciendo un sacrificio. Puede hacer que esto era un delirio psicótico, ¿verdad? Pero su actitud de librar a otros de un pecado y de la vida
del infierno eterno, eso no es una enfermedad, eso es lo que es ser humano. Y con esa parte es con la que nosotros tenemos que tomar contacto. Bien, la otra es un caso un poquito más triste porque es una chica de 17 años que su madre la encuentra colgada en el patio trasero de su casa. Y esta chica, a veces cuando estas cosas ocurren, nos damos a la tarea de averiguar un poquito sobre las razones. Y ella tenía un blog en internet abierto, público, en donde ella explicaba que ella podía oír por las noches las relaciones sexuales de su madre con su novio. Y que entonces ella tenía un hermano pequeño y decía que el hermano pequeño ya le decía papá al novio y decía que ella no lo podía soportar. Dice, evidentemente, dice, yo soy quien no encajo aquí. Y se quita la vida para que los demás pudieran seguir adelante con lo que hacían. Pero porque ella no podía soportar eso y sentía que ella no iba a aceptar y que mejor les dejaba seguir adelante sin ella. El tercer caso es un niño que se quita la vida, es un niño pequeño, y deja una carta, y que es la carta la que nos da testimonio de la idea de por qué se quita la vida. Y entonces le deja la nota, le dice, mamá, vende mi ropa, ya no vas a gastar más en mí, te amo. Eso es todo, preguntas, comentarios, estoy a sus órdenes. Ese es Sartre, ahí está una escena de Hamlet, que inicia, bueno, que es la muerte, el asesinato del padre, que esa es la calavera del padre, y Hamlet está abrazando a su calavera. Este es el ser humano, pero que es un ser genético, tiene genética. Hasta aquí, Juan Carlos, gracias. Gracias a todos. Ya nada más es dejar de compartir. Lo logré. No, felicidades. Gracias. Sigue en línea, ¿verdad? Sí, sigue en línea. No hay preguntas. Me imagino que seguimos en línea todavía. No hay preguntas, no aparecen por ahí preguntas. No. ¿Se salió? ¿Se salió de línea? Bueno, él no le parece su... No parece. Yo creo que sí estamos en línea, ¿eh? Sí, pues sí. No más hay que darle en dejar de compartir. Mueve el cursor sobre la presentación y ya te aparece. Ahí está. Ay, no alcancé a leer algo que publicaron. Es que no estamos pudiendo leer las preguntas o los comentarios. Pues si es factible compartir la presentación, preguntan algunos. ¿Perdón? Pues si es factible que nos compartan la presentación, preguntan. Sí, y un texto que está escrito con lo que yo mencioné, bueno, una buena parte de lo que he mencionado en la conversación. Muchas gracias, Diana Herrera. Eran felicitaciones, que muy... Muchas gracias, Jocelyn. ¿Para qué pregunta? A ver, gracias.
Dice, dentro del psicoanálisis será posible que el suicida no siempre sea consciente de su deseo. No, se supone que el deseo no posee conciencia, ¿sí? Lo que ha conformado el deseo es en gran medida inconsciente reprimido, o sea que lo que aparece como deseo en realidad ni siquiera es como un objetivo, ¿no? Es decir, si alguien dijéramos, ¿y cuál es tu deseo? No podría expresarlo nadie, porque el deseo en realidad se manifiesta como un vacío, ¿no? De hecho, sobre la cuestión del vacío y del silencio es que se ha trabajado mucho. Entonces, vacío y silencio se han emparentado desde muchas ramas, ¿no? Y nomás por curiosidad, comentar que la pulsión de muerte tiene como corazón esto que sería el yo, que sería absolutamente silencio y vacío. Es decir, que lo que construye al yo en realidad es el silencio y el vacío. Entonces sí, la cuestión del deseo es que no hay conciencia de lo que promueve el deseo. Generalmente el deseo se siente como algo que se busca, pero que en realidad no se sabe qué es. Por eso mucha gente elabora grandes proyectos, llega ahí y dice, no, esto no era. Consigue, llega ahí y dice, no, no era, no, esto no es. Ah, sí, se ve Juan Carlos ya, sí. Listo, Juan Carlos. Gracias a ti, Pamela Quintanilla. Eunice Montes de Oca, ¿cómo está? Hay que activar el chat para que se vean las preguntas, Juan Carlos. No. No se ve. Ahí, eso es. Pero se alcanza a ver. Sí, dice, así a bote pronto lo que primero leo es señales que manifiesta un niño para quitarse la vida. Bueno, la idea es que los niños, cuando tienen que tener claro primero para atentar contra su vida la diferencia de lo que es la muerte, la comprensión de lo que es la muerte y el no seguir viviendo y la vida misma. Entonces, hasta que el niño no tiene esta claridad, es difícil considerar que un niño se quita la vida. Pero los más pequeños se quitan la vida por el agobio que causan en sus padres, literalmente, ¿eh? O sea, ven a sus padres agobiados y ahí deciden quitarse la vida. Ya sea generalmente lo relacionan con algo que ellos están haciendo o que algo hicieron. Les podría contar muchos casos en donde se interpreta, ya se va a quitar la luz de aquí o algo pasó. A lo mejor se desconectó, se fue la luz. No. Ya se fue. Debe ser. Por acá, este lado, ¿no? Por acá. Ahí. Nombres y las cuestiones. Eso es. Se le he oído la. Eso es. Perdón. Ahora ya se salió. Ok, ya regresó. Muy bien. Entonces, los niños consideran que han causado algo muy grave y entonces que le están provocando una gran aflicción a sus padres. Y de hecho los padres así se los hacen saber, casi les dicen, es que lo que nos estás haciendo, así les dicen a los niños, lo que nos estás haciendo, ¿por qué nos haces esto? Y eso, o sea, yo he visto que hay, pues incluso sí, niños de jóvenes que no han llegado a los 18 años se quitan la vida, y generalmente es porque los padres tienen una actitud de sufrimiento frente a su hijo. No quisiera comentar más casos, pero por ejemplo, el niño que se quita la vida, se está yendo la luz, se le está yendo la luz otra vez. Otra vez, pues está conectado. Ya se le fue la luz.
¿Es que no está cargando, No. Carlos? Igual ese cable está desconectado, está apagado ahí No, sí, se escucha, se escucha. pero es que no Pero la tenemos ¿no? imagen aquí. Todo está conectado. Ya sé cómo estás en el chat. Nada más se va. Se va la luz, pero sí tenemos luz. Sí está, tiene corriente el contacto. Ok. Lo que pasa es que se cierra la pantalla por el tiempo, pero hay que Ok. Sé que hay relación con el uso del celular. Pues ocurre que el celular se ha convertido pues no en una extremidad de la persona. Yo creo que el celular es como el corazón de los jóvenes. Es decir, se les han hecho encuestas donde ¿qué preferirías quedarte un fin de semana? Sin celular, sin televisión, sin internet, sin paseos, sin comer. Eligen cualquier cosa menos el celular. O sea, el celular es algo que no pueden quitar. O sea, el celular no es un objeto común y corriente, no es una extremidad más. Yo creo que el celular ha formado a ser parte importante y los chicos ponen ahí pues mucho de su vida, mucho de su vida. La pregunta, en el caso del bullying con los niños no es el caso de los papás, no es una relación con los papás, es una relación social que le afecta. ¿Cómo lo ve usted desde esa perspectiva? Pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería? El chico ¿Que sufre? Que comete suicidio por la cuestión de estar expuesto a bullying. Ahí no sería el factor de los padres, ahí sería un factor social. ¿Cómo se mide desde su perspectiva? Bueno, lo que pasa es que el niño pide que no le envíen a la escuela y para él es falta de amor que lo sigan obligando a ir a la escuela. En realidad, no se suicida por los chicos, sino por la falta de amor de los padres. O sea realmente están viendo que los padres no están haciendo o no les está importando, ¿no? O sea, en realidad ven que es el padre el que no está reaccionando. Saludos, Marta de Jesús, gracias. Se me borraron los chats, no puedo leer más preguntas. Ay Dios, es que no sé cómo Ya no hay preguntas, pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Sí, ya regresó. Gracias, Lebrán. Sí, ya me salí. Perdón, Juan Carlos, estoy tratando de... ¿Existe culpa dentro de este sacrificio? Sí, realmente ellos lamentan mucho tener que quitarse la vida, piden perdón por ello, la mayor de las veces les dicen, lamento esto que va a pasar, pero más lamento cómo te he hecho sufrir. Hubo el caso de un jovencito que era de verdad, caía en la cárcel, caía a drogas, no, estuvo en anexos, o sea, era una calamidad. Y entonces el niño le dice, se acercó a su madre y le dice, has sufrido mucho por mí, ¿verdad, madre? Dice, no te preocupes, ya no vas a sufrir más. Se lamento lo que vas a tener que pasar ahora, pero ya no vas a sufrir más. Y lo encontraron muerto. Esta fue una conversación que me compartió la madre, ¿verdad? Sí les da mucha culpa, por supuesto, pero parece que al final, en la balanza, ponen estas dos cosas. El daño que han estado causando, que sienten que causan, y finalmente la manera en que saben que van a causar más daño, pero que va a ser el último, que ya no van a sufrir más. Listo, pues me despido de ustedes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues por aquí seguimos.